El efecto espejo. Y si te dijera que el arma más poderosa para ganarse la confianza de alguien no es la elocuencia ni el carisma, sino un reflejo silencioso de sus propios gestos. El efecto espejo es una técnica casi invisible que consiste en imitar de forma sutil el lenguaje corporal, el ritmo de voz o incluso el estado emocional de otra persona. Nuestro cerebro, gobernado por neuronas espejo, interpreta esa familiaridad como afinidad. Cuando alguien inclina el torso hacia adelante y nosotros lo hacemos un segundo después, cuando cruza las piernas y respondemos con la misma postura, su mente registra: somos iguales, puedo confiar. Desde los primeros meses de vida, imitamos para aprender. De adultos, hacerlo de manera deliberada puede abrir puertas que de otro modo permanecerían cerradas. La imitación va más allá de los movimientos físicos. Si el interlocutor habla despacio y mide cada palabra, igualar su cadencia nos vuelve cercanos. Si utiliza un registro coloquial, replicarlo nos hace familiares al instante. Si comparte entusiasmo, reflejar su energía le confirma que lo entendemos. Terapeutas, negociadores y vendedores dominan este recurso para tejer una conexión que predispone al acuerdo. Con un timing impecable, su espejeo genera armonía sin que nadie advierta la mecánica. Sin embargo, donde habita la luz, también anida la sombra. Estafadores y manipuladores calcifican este truco hasta la perfección. Replican intereses, opiniones y emociones para erigir una intimidad falsa y, una vez conquistada la confianza, explotarla. La señal de alarma es la precisión excesiva. Si alguien se amolda a tu personalidad tan rápido que parece un reflejo pulido, tal vez intente algo más que simpatizar. Empleado con ética, el efecto espejo fortalece lazos, suaviza conflictos y convierte primeras impresiones en terreno fértil. Usado con malicia, se vuelve una máscara que oculta intenciones turbias. Conocer la técnica y reconocerla te permite decidir cuándo abrazarla y cuándo apartarte del cristal. La técnica del pie en la puerta imagina que un desconocido te pide firmar una sencilla petición para proteger los bosques. Aceptas, claro. Es un gesto mínimo. Semanas después, la misma causa te solicita una donación. Sorprendentemente, dices que sí. Acabas de protagonizar la técnica del pie en la puerta. Este método se basa en el principio de compromiso y coherencia. Una vez que hemos dicho sí a algo pequeño, nuestro cerebro reescribe la narrativa interna «yo apoyo esta causa» y se siente presionado a actuar de forma consistente cuando llega una petición mayor. Las organizaciones benéficas lo saben. Primero recaban tu correo electrónico, después tu aportación económica. Las pruebas gratuitas funcionan igual. Una vez que usas el servicio, suscribirte parece el paso lógico. En la vida cotidiana, un compañero solicita una revisión rápida de un informe. Más tarde, te pide ayuda en un proyecto complejo. Cada microconsentimiento allana el camino para la siguiente escala, casi sin que lo percibas. El peligro surge cuando esa progresión se convierte en trampa. Sectas, estafas y relaciones abusivas comienzan con favores insignificantes que no levantan sospechas. Cuando el compromiso crece, retirarse resulta emocionalmente costoso. La única defensa es la conciencia. Detente y pregúntate si aceptas, por auténtico deseo o por no contradecir decisiones previas. Recordar que un no sigue disponible en cualquier fase preserva tu autonomía. Usada con rectitud, la técnica del pie en la puerta es aliada para cultivar hábitos saludables, fomentar la responsabilidad y cimentar proyectos colectivos. Manipulada, se vuelve una escalera que conduce, peldaño a peldaño, a la pérdida de control. Saber cómo opera te otorga la llave para abrir o cerrar la puerta cuando lo decidas.
La técnica de la puerta en la cara supone que alguien te pide un favor desmesurado. Donar $500 a una causa que apenas conoces. Te incomoda. Negarte, pero la cifra es absurda y rechazas. Inmediatamente, el solicitante baja la apuesta. ¿Podrías contribuir con 20? De pronto, la segunda propuesta parece casi razonable. Bienvenido a la técnica de la puerta en la cara. El secreto está en el contraste. Al rechazar una petición excesiva, sentimos la necesidad de compensar, aceptando la siguiente, mucho menor. Es la ley de la reciprocidad jugando a nuestro favor o en nuestra contra, sin que lo notemos. Vendedores, negociadores y organizaciones la emplean a diario. Un comercial ofrece primero el modelo más caro para que el intermedio parezca una ganga. Un empleado pide un aumento del 20%, esperando quedarse con el 10%. El primer disparo no busca acertar, sino recalibrar tu percepción. Tras la negativa, accedes al segundo pedido porque parece un punto medio justo. El problema aparece cuando la táctica se usa para disfrazar controles o imposiciones. Un compañero tóxico prohíbe que salgas con tus amigos. Luego cede y te permite hacerlo bajo reglas estrictas que siguen recortando tu libertad. Para defenderte, detecta peticiones iniciales ridículamente altas. Podrían ser cebos diseñados para hacer que la verdadera meta parezca benigna. Como cualquier herramienta psicológica, la puerta en la cara no es en sí inmoral. Bien aplicada, motiva a la acción. Un maestro establece un proyecto colosal para luego reducirlo a algo asumible y conseguir que la clase se involucre. Comprender el mecanismo te brinda ventaja. Puedes utilizarlo para negociar con destreza y al mismo tiempo evitar que la presión social decida por ti. Después de todo, entre el no rotundo y el sí complaciente, existe un espacio donde tu elección sigue siendo tuya. El efecto Zeigarnik-Kell. Efecto Zeigarnik es un fenómeno psicológico que explica por qué las tareas inconclusas, los pensamientos no resueltos y las experiencias incompletas tienden a permanecer en nuestra mente mucho más que las que sí terminamos. Este efecto recibe su nombre por la psicóloga rusa Bluma Zeigarnik, quien fue la primera en observar este comportamiento. El principio establece que nuestro cerebro se aferra a lo que quedó pendiente con una sensación de urgencia, generando una tensión interna que nos impulsa a completar lo que hemos empezado. Este efecto explica por qué podemos recordar detalles de una tarea que dejamos incompleta con mucha más claridad que los de una tarea que finalizamos sin interrupciones. Uno de los ejemplos más comunes del efecto Zeigarnik ocurre en el entretenimiento. Los famosos cliffhangers, o finales abruptos en las series de televisión, son una ilustración perfecta de este principio en acción. Cuando un episodio termina con una tensión no resuelta, como una revelación impactante o una pregunta sin respuesta, la audiencia queda en un estado de incomodidad psicológica. El cerebro continúa procesando la historia inconclusa, lo que genera un deseo urgente de ver el siguiente episodio para encontrar resolución. Por eso, ver series en maratón es tan adictivo. En el momento en que una serie deja algo incompleto, la mente lucha por soltarlo hasta lograr un cierre. Este efecto también juega un papel importante en la productividad y la motivación. Muchas personas encuentran difícil comenzar una tarea, pero una vez que lo hacen, el efecto Zeigarnik entra en acción. El cerebro reconoce que hay algo inconcluso y sigue empujando al individuo a terminarlo. Por eso, comenzar un proyecto, aunque sea con un pequeño paso, puede facilitar enormemente la continuidad. Los escritores suelen usar este truco al detener su escritura en medio de una frase, en lugar de hacerlo en un punto natural. Cuando regresan al trabajo, el cerebro ya está involucrado con lo que se dejó, haciendo que sea más fácil continuar en lugar de enfrentarse a una hoja en blanco.
Los mercadólogos y publicistas también aprovechan el efecto Zeigarnik para captar la atención y generar curiosidad. Titulares como "El secreto del éxito que nadie te cuenta" o "No vas a creer lo que pasó después" activan la necesidad del cerebro por cerrar ciclos, lo que empuja a las personas a hacer clic en un artículo o mirar un video. De forma similar, las estrategias de ventas suelen incluir ofertas abiertas como promoción por tiempo limitado o descubre más dentro, haciendo que los clientes sientan la necesidad de seguir interactuando para obtener toda la información. Disputus, efecto Zeigarnik no se limita a influencias externas, también afecta nuestros pensamientos y emociones internas. Cuando alguien experimenta una discusión o tensión no resuelta en una relación, el cerebro sigue repitiendo la situación, buscando una especie de cierre. Por eso, las personas a menudo se quedan atrapadas en conversaciones inconclusas, pensando en lo que podrían haber dicho o hecho de otra manera. Las emociones no resueltas crean bucles mentales difíciles de romper hasta que se logra algún tipo de resolución. El lado oscuro del efecto Zeigarnik es que puede contribuir al estrés, la ansiedad y la rumiación excesiva. Las personas que luchan con el perfeccionismo suelen experimentar este fenómeno con más intensidad, ya que su mente se fija constantemente en lo que aún no se ha terminado. También es una razón clave por la que los pensamientos intrusivos persisten. Cuando el cerebro percibe una tarea emocional o cognitiva como inconclusa, sigue trayéndola a la conciencia. Por eso, ciertas formas de terapia como las técnicas cognitivo-conductuales se centran en replantear problemas no resueltos o cerrar conscientemente ciclos mentales para reducir el malestar psicológico. Comprender el efecto Zeigarnik puede cambiar las reglas del juego en cuanto a productividad y bienestar mental. Una forma de utilizarlo positivamente es comenzar una tarea deliberadamente, incluso cuando la motivación es baja. Una vez involucrado, el cerebro naturalmente buscará completarla. De forma similar, dividir tareas grandes en segmentos más pequeños y dejar algunos inconclusos puede mantener alta la motivación. Si algo se siente mentalmente abrumador, adoptar una mentalidad de continuará, en lugar de empezar desde cero, hace que sea más fácil avanzar. El efecto Zeigarnik también explica por qué hacer listas y escribir las tareas pendientes. Libera espacio mental. Cuando las personas confían únicamente en su memoria para hacer seguimiento de lo que falta, el cerebro permanece en un estado de tensión constante. Anotar las tareas proporciona una sensación de cierre externo, reduce la carga mental y facilita el enfoque. Al reconocer cómo este efecto influye en nuestros pensamientos, comportamientos y emociones, las personas pueden tener un mayor control sobre sus procesos mentales, ya sea para mejorar la productividad, cerrar ciclos emocionales o resistir las estrategias psicológicas del marketing y la persuasión. La conciencia del efecto Zeigarnik proporciona una ventaja significativa en la vida personal y profesional. La manipulación mediante la culpa. La manipulación mediante la culpa es una forma de controlar a alguien sin usar fuerza, sin amenazas y sin alzar la voz. No necesitas discutir, convencer ni dar órdenes. Todo lo que tienes que hacer es hacer que la otra persona se sienta culpable. El uso de la culpa y la inducción de vergüenza son algunas de las armas psicológicas más poderosas. Son capaces de convertir a las personas en marionetas sin que siquiera se den cuenta. La víctima cree que está actuando por voluntad propia, cuando en realidad sus emociones están siendo manipuladas como hilos invisibles. Piénsalo. ¿Cuántas veces has hecho algo no porque querías, sino porque te sentías mal si no lo hacías? Tal vez aceptaste un favor aunque estabas exhausto. Tal vez pediste disculpas por algo que ni siquiera fue tu culpa. Tal vez te quedaste en una relación tóxica porque marcharte te haría sentir como una mala persona.
Eso es manipulación emocional, en su forma más pura, y es aterradoramente efectiva. El truco es simple. Primero, el manipulador planta la semilla de la culpa, retorciendo sutilmente la realidad para hacer que la víctima se sienta responsable por su sufrimiento. Una madre dice: «Después de todo lo que hice por ti, ¿así me pagas?». Un amigo comenta: «Supongo que ya no significo nada para ti». Una pareja afirma: «He sacrificado tanto por esta relación y tú solo vas a marcharte». Ninguna de estas frases dice directamente qué hacer. No tienen que hacerlo. La culpa hace todo el trabajo. Pero la culpa por sí sola no siempre es suficiente. Ahí entra la vergüenza. La culpa te hace sentir mal por algo que hiciste. La vergüenza te hace sentir mal por quién eres. No es «olvidaste mi cumpleaños». Es «eres un pésimo amigo». No es «cometiste un error en el trabajo». Es «eres completamente incompetente». Cuando alguien interioriza la vergüenza, deja de defenderse. No solo siente que hizo algo mal, siente que es alguien defectuoso. Y eso es la forma más extrema de control. Líderes de sectas, parejas abusivas, jefes manipuladores, todos usan esta táctica para quebrar a las personas, para hacerlas más fáciles de controlar. Si logras convencer a alguien de que es inherentemente defectuoso, de que te debe algo, de que nunca será suficiente, entonces pasará su vida tratando de probar lo contrario. Se quedará en situaciones de las que debería salir, aceptará cosas que no quiere y perseguirá una aprobación que jamás será concedida. Pero lo más aterrador es que la manipulación mediante la culpa no siempre viene de otros. Aprendemos a hacerlo con nosotros mismos. Escuchamos estas voces tantas veces que se convierten en parte de nuestro diálogo interno. No debería decir que no, debería ser una mejor persona. No merezco ser feliz. Y una vez que alguien empieza a avergonzarse, a sí mismo, la manipulación está completa. Ya no necesita que nadie lo controle. Entonces, ¿cómo se rompe este ciclo? El primer paso es reconocer el patrón. Pregúntate, ¿estás haciendo algo porque de verdad quieres hacerlo o porque temes que te vean como egoísta, ingrato o una decepción? ¿Estás aceptando culpas que no te corresponden? ¿Estás constantemente intentando ganarte una aprobación que siempre parece estar justo fuera de tu alcance? Cuando empiezas a cuestionar la culpa, le quitas su poder. Porque la verdad es esta: nadie más tiene derecho a decidir tu valor. Y en el momento en que dejas de jugar su juego, el hechizo se rompe. Triangulación, la manipulación que destruye tu autoestima. La triangulación es un truco psicológico tan sutil que puede convertir a la persona más segura en un manojo de ansiedad. Te hace cuestionar tu valor, tus relaciones e incluso tu percepción de la realidad sin que te des cuenta de que está ocurriendo. Esto es triangulación e inducción de celos. Dos de las tácticas de manipulación más efectivas en relaciones tóxicas, entornos laborales y hasta en la política. En esencia, la triangulación consiste en introducir a una tercera persona real o imaginaria en una relación con el fin de generar tensión, competencia o inseguridad. Es un movimiento clásico en relaciones manipuladoras. Por ejemplo, una pareja controladora menciona, de forma casual, lo atractiva o exitosa que es otra persona. Te compara con un ex, dando a entender que no estás a la altura. A veces, incluso inventa que alguien más está interesado solo para provocarte. Y al principio no parece manipulación. Es solo un comentario, una historia, una observación no inofensiva. Pero con el tiempo lo cambia todo. La víctima comienza a competir por validación. Se siente reemplazable, se esfuerza más por agradar, por demostrar su valor y deja de preguntarse si la relación es sana, para obsesionarse con la idea de ser suficiente. Ahí entra la inducción de celos. El siguiente paso, ya no se trata solo de mencionar a alguien más. El manipulador empieza a provocar dudas de forma activa. Coquetea delante de su pareja.
alaba a otra persona una y otra vez. Se asegura de que la víctima vea la atención que supuestamente recibe. Y con cada movimiento calculado, la víctima se vuelve más desesperada por reafirmación. Cuanto más inestable se siente, más fácil es de controlar. Y esto no pasa solo en relaciones amorosas, pasa en todas partes. En el trabajo, un jefe tóxico puede enfrentar a los empleados entre sí, favoreciendo siempre a uno para mantener a los demás en alerta. En las familias, hay padres que comparan constantemente a sus hijos, creando competencia, en lugar de unión. En la política, líderes dividen a la población en bandos, enfrentándolos entre ellos para mantener el poder. ¿Por qué funciona? Porque los seres humanos estamos programados para buscar validación social. Cuando alguien que valoramos introduce de repente una competencia, nuestro cerebro entra en modo supervivencia. Queremos ser elegidos, queremos sentirnos importantes, y esa desesperación nos vuelve vulnerables. Lo más peligroso de la triangulación es que reprograma la forma en que pensamos. Cambia el enfoque de la víctima de ¿esta relación me hace bien? A ¿qué debo hacer para ser suficiente? Alimenta la paranoia, la inseguridad, la dependencia emocional, mientras hace que el manipulador parezca deseable, poderoso o incluso irresistible. ¿Y cómo se detiene? Primero, reconociendo el patrón. Si sientes que estás en constante competencia, pregúntate, ¿quién se beneficia de esto? Las relaciones sanas no te hacen competir por tu valor. Segundo, deja de jugar el juego. En el momento en que dejas de reaccionar, el manipulador pierde poder. Y por último, prioriza tu autoestima. Cuanto más fuerte sea tu sentido de valor, más difícil será que alguien te manipule con comparaciones o celos, porque al final, la triangulación es solo un juego de control diseñado para mantenerte inestable y buscando aprobación. Pero si logras ver lo que realmente es, ya no tienes que jugar. Y el momento en que te niegas a seguir el juego se acaba. El silencio manipulador. Cuando callar es castigar el trato del silencio. Una herramienta psicológica que se alimenta del secreto, la inseguridad y la competencia. Ya sea en relaciones, entornos laborales o familias, su objetivo es dividir y controlar. Pero una vez que reconoces el patrón, recuperas el poder, puedes ver la manipulación y decidir no jugar el juego. El trato del silencio es una táctica de manipulación emocional donde una persona ignora deliberadamente a otra o retiene la comunicación como forma de castigo, control o presión. Es una de las formas más pasivo-agresivas de manipulación emocional. Su objetivo es crear ansiedad, inseguridad y sumisión. En lugar de enfrentar un problema directamente, el manipulador usa el silencio como un arma. Deja un vacío emocional que confunde a la víctima, que se siente desesperada por resolver la situación y muchas veces está dispuesta a hacer lo que sea para recuperar la comunicación. Desde afuera puede parecer una reacción inmadura o infantil, pero en realidad es una estrategia psicológica muy poderosa. Aprovecha una necesidad humana básica, la conexión. Cuando alguien retira su atención de forma abrupta, se genera un desequilibrio emocional. El cerebro reacciona como si estuviera experimentando un tipo de abstinencia emocional. La falta de comunicación se percibe como rechazo social, lo que activa sentimientos de culpa, desesperación y duda. Cuanto más se prolonga el silencio, más se obsesiona la víctima con arreglar las cosas, incluso a costa de su dignidad. Este tipo de trato es común en relaciones tóxicas, románticas, familiares o profesionales. En parejas, uno puede dejar de hablar con el otro tras una discusión, no para calmarse, sino para castigar, para hacer que la otra persona se sienta culpable y ansiosa por complacer. En familias, hay padres que castigan a sus hijos con silencio, haciéndolos sentir que no merecen atención si no cumplen ciertas expectativas.
En el trabajo, un jefe o compañero manipulador puede ignorar a alguien con intención de aislarlo o hacerle sentir que no pertenece. Y el impacto es profundo. Los estudios muestran que el rechazo social activa las mismas áreas del cerebro que el dolor físico. Ser ignorado por alguien importante puede sentirse como un ataque directo a nuestra existencia. Puede generar ansiedad, estrés, baja autoestima e incluso síntomas de depresión. Con el tiempo, las personas sometidas repetidamente al trato del silencio desarrollan miedo a expresarse. Prefieren callar y someterse antes que enfrentar otro periodo de silencio. Ahora, es importante diferenciar esto del silencio sano. En relaciones sanas, a veces se necesita espacio o tiempo para procesar emociones, pero la intención es distinta. Ese silencio es para reflexionar, no para controlar. El trato del silencio, en cambio, busca que la otra persona se sienta abandonada, confundida o culpable, hasta que ceda ante el manipulador. ¿Cómo se responde? Primero, reconoce que no se trata de ti. Es una táctica de manipulación, no un reflejo de tu valor. Segundo, resiste el impulso de suplicar atención. Si alguien te ignora con intención de herirte o controlarte, pon límites claros. Haz saber que no vas a tolerar ese tipo de abuso. Y si es necesario, aléjate de quien te manipula. Rodéate de personas con quienes puedas tener una comunicación abierta, respetuosa y honesta. Porque el trato del silencio solo tiene poder si tú se lo das. El día que dejas de buscar su validación, su poder desaparece. Efecto de veracidad. Ilusoria. El efecto de veracidad ilusoria es un fenómeno psicológico en el que las personas comienzan a creer información falsa simplemente porque la han escuchado repetidamente. Es uno de los sesgos cognitivos más poderosos, moldeando desde creencias personales hasta ideologías políticas. Cuanto más se repite algo, más familiar nos resulta. Y cuanto más familiar parece, más probable es que lo consideremos verdadero, incluso si es completamente falso. Esto ocurre porque el cerebro prefiere los atajos mentales antes que el pensamiento crítico. En lugar de analizar rigurosamente cada información, se basa en la familiaridad como señal de credibilidad. Cuando escuchamos algo varias veces, nuestro cerebro lo procesa con mayor facilidad, haciéndolo parecer más válido. Por eso la desinformación, la propaganda y la publicidad se apoyan tanto en la repetición. Si una afirmación se repite lo suficiente, la gente deja de cuestionar su veracidad y la acepta como un hecho. Un ejemplo claro de este efecto se ve en los medios de comunicación y la política. Políticos, publicistas e influencers saben que repetir un mensaje, por engañoso que sea, lo vuelve más creíble. Una figura política puede repetir una mentira una y otra vez, sabiendo que incluso los escépticos podrían empezar a aceptarla inconscientemente. Los medios refuerzan este efecto al presentar las mismas narrativas engañosas en distintas plataformas, incrustando la falsedad en la conciencia colectiva. Con el tiempo, incluso personas bien informadas pueden terminar aceptando datos incorrectos, solo porque los han escuchado repetidamente. En publicidad, este efecto también es explotado intencionalmente. Las marcas repiten lemas, jingles y afirmaciones para que se fijen en la mente del consumidor. Cuando una marca insiste en que su producto es el mejor, el más rápido o el más efectivo, la gente empieza a creerlo, aunque no haya pruebas reales que lo respalden. La pura repetición hace que una afirmación parezca cierta, anulando el análisis lógico. Este efecto también se manifiesta en las interacciones sociales cotidianas. Cuando un rumor se repite varias veces, gana legitimidad percibida, aunque no tenga base real. Así se propaga el chisme. Una mentira repetida lo suficiente deja de parecer especulación y se convierte en verdad aceptada.
Del mismo modo, en una relación, si alguien te repite constantemente que no vales nada, que eres insuficiente o que no mereces amor, podrías empezar a interiorizar esas creencias, aunque sean completamente falsas. Uno de los aspectos más peligrosos del efecto de veracidad ilusoria es su capacidad para distorsionar la memoria. Estudios han demostrado que, al exponerse repetidamente a falsedades, las personas a veces recuerdan eventos pasados de forma incorrecta, adaptando sus recuerdos para que coincidan con la información repetida. Esto significa que las narrativas falsas pueden alterar la percepción de la realidad, reforzando sesgos y dificultando distinguir hechos de ficción. Para defenderse de este efecto, es crucial pensar de forma crítica. En lugar de aceptar algo solo porque te resulta familiar, es importante cuestionar su fuente, credibilidad y evidencia. Recuerda que repetir algo muchas veces no lo convierte en verdad. Contrasta la información con múltiples fuentes, especialmente cuando se trata de noticias, redes sociales o mensajes persuasivos. Ser consciente de este truco psicológico también ayuda a la hora de tomar decisiones cotidianas. Si te sientes presionado a creer en algo solo porque se repite constantemente, detente y pregúntate si realmente tiene fundamento. Desarrollar el hábito del escepticismo y buscar verificación factual es clave para protegerte de la manipulación. El efecto de veracidad ilusoria es una de las formas más insidiosas de influencia psicológica porque actúa por debajo de nuestra conciencia. No se basa en lógica ni en pruebas, sino que explota la familiaridad. Una vez que entiendes cómo funciona, puedes recuperar el control sobre lo que crees y asegurarte de que tus pensamientos y decisiones se basan en la realidad, no en la repetición. Gaslighting. ¿Qué pasa si alguien te repite una y otra vez que estás loco? Al principio lo rechazas, claro. Conoces tu mente, confías en tu percepción, pero con el tiempo algo empieza a cambiar. Tal vez sí eres una persona difícil, tal vez exageras, tal vez no eres tan racional como creías. Y si la duda se cuela, poco a poco, podrías llegar a creer lo que antes parecía imposible. Quizás tienen razón. Eso es el gaslighting, una herramienta psicológica diseñada para hacerte cuestionar tu propia realidad. No se trata solo de mentir, sino de borrar la verdad y reemplazarla por algo más conveniente para quien manipula. Lo peor es que, cuando te das cuenta de lo que está ocurriendo, si es que llegas a hacerlo, ya estás atrapado. El término viene de una película de 1944 llamada Gaslight, donde un hombre logra convencer lentamente a su esposa de que está perdiendo la cordura. Él baja la intensidad de las luces en casa y luego niega que haya pasado algo. El objetivo, hacer que ella dude tanto de sí misma que termine dependiendo completamente de él. Pero esto no es solo una trama de cine. Es una táctica real, presente en relaciones tóxicas, sectas, política e incluso en algunas empresas. El gaslighting funciona porque desestabiliza la realidad misma. Comienza de forma sutil. El manipulador niega cosas que claramente ha dicho o hecho, incluso si hay pruebas. Nunca dije eso. Te lo estás imaginando. Al principio discutes, pero con el tiempo, esas negaciones constantes empiezan a debilitar tu confianza. Después viene el ataque a tu capacidad de pensar con claridad. Siempre exageras todo. Eres demasiado sensible. Te haces la víctima. Y pronto empiezas a dudar de tu propio juicio. Te convences de que quizás tú eres el problema. Luego llega la manipulación emocional. Cualquier reacción tuya es descartada o ridiculizada. Te hacen sentir culpable por cómo te sientes, como si no tuvieras derecho a sentirte herido, confundido o molesto. Y finalmente, el aislamiento. Los gaslighters no quieren que escuches otras voces. Poco a poco te alejan de tus amigos, de tu familia, de cualquiera que pueda mostrarte otra perspectiva.
Te dicen que los demás te llenan de ideas raras o que nadie te entiende realmente. Así, el manipulador se convierte en la única fuente de verdad. En este punto, ya no necesita manipularte activamente. Tú lo haces por él. Dejas de hacer preguntas, silencias tus dudas, aceptas su versión de los hechos no porque la creas, sino porque tu mente ya no confía en sí misma. El gaslighting da miedo, porque no solo manipula lo que piensas, sino que reescribe quién eres. Te hace abandonar partes de ti mismo, entregándole el control a otra persona sin darte cuenta. Y cuando finalmente ves la verdad, si es que lo haces, liberarte puede parecer imposible. Porque, ¿cómo se lucha contra algo cuando ya no sabes qué es real? Presión de tiempo, una de las estrategias de manipulación más comunes, especialmente en ventas, negociaciones y situaciones de alta presión, es simple pero muy efectiva. No darte tiempo para pensar. Cuando alguien quiere que tomes una decisión sin analizarla, lo que realmente está haciendo es empujarte a reaccionar por impulso. La clave está en crear una falsa sensación de urgencia. ¿Por qué funciona? Porque cuando sentimos que el tiempo se agota, entramos en pánico. En esos momentos, el cerebro racional, la corteza prefrontal, se apaga. Y quien toma el control es el sistema límbico, responsable de nuestras emociones e instintos. Bajo presión, las personas tienden a priorizar el alivio inmediato antes que el beneficio a largo plazo. Es decir, no tomas la mejor decisión, solo quieres salir del apuro. Y ahí es cuando eres más vulnerable a la manipulación. ¿Alguna vez viste una oferta relámpago o un último día para comprar? No es casualidad. Frases como quedan solo 2 en stock o oferta válida hasta medianoche no describen la realidad, sino que están diseñadas para que sientas prisa, miedo a perder la oportunidad y termines comprando sin pensar. El objetivo no es informarte, es hacerte actuar rápido, sin que compares precios o consideres si realmente necesitas eso. En negociaciones, también se usa esta táctica todo el tiempo. Un vendedor, reclutador o gerente puede decir, necesitamos tu respuesta hoy mismo. Al limitar tu tiempo para evaluar opciones, aumentan las probabilidades de que aceptes condiciones desfavorables. Incluso en acuerdos importantes, hay quienes retienen información crítica hasta el último momento, justo para dejar al otro lado sin margen de análisis. Decidir bajo presión rara vez lleva a buenos resultados. Y en las relaciones personales, la presión de tiempo también puede convertirse en un arma. Un ejemplo común: si no decides mudarte conmigo esta semana, entenderé que no te importa la relación. O si realmente eres mi amigo, me ayudarás ahora. No hay tiempo que perder. De nuevo, el truco es el mismo: apelar al miedo, no a tu voluntad. Los estafadores también lo saben muy bien. Muchas estafas comienzan con un mensaje alarmante: tu cuenta será bloqueada en 24 horas si no verificas tus datos. O es tu única oportunidad de invertir, actúa ahora. La urgencia es falsa, pero está diseñada para provocar una reacción inmediata sin verificar la información. Cuando te das cuenta, ya es demasiado tarde. Entonces, ¿cómo defenderte? Lo más importante es identificar cuándo te están imponiendo una urgencia artificial. Si sientes que te están apurando para decidir algo importante, haz una pausa. Pregúntate si la urgencia es real o si la están fabricando para manipularte. En la mayoría de los casos, tienes más tiempo del que te hacen creer. No tengas miedo de decir, necesito pensarlo, o incluso de retirarte de la conversación. Cuando recuperas tu ritmo, cuando piensas con claridad, la presión pierde su fuerza. Porque en un mundo donde todos quieren que actúes rápido, tomarte tu tiempo y decidir con la cabeza fría es una de tus mejores defensas contra la manipulación. El sesgo de anclaje. El sesgo de anclaje es un error cognitivo que ocurre cuando
Las personas dependen demasiado de la primera información que reciben al tomar una decisión. Ese primer dato, sea verdadero o no, actúa como un ancla mental que influye en todos los juicios posteriores. Una vez que se establece esa referencia inicial, es muy difícil alejarse de ella, lo que lleva a decisiones poco racionales. Este sesgo es ampliamente explotado en ventas, negociaciones y manipulaciones psicológicas, porque la mayoría compara inconscientemente todo con ese primer número o sugerencia que se les presentó. Este fenómeno fue estudiado por los psicólogos Amos Tversky y Daniel Kahneman. En un experimento, hicieron que los participantes giraran una rueda con números del 0 al 100 y luego les pidieron que adivinaran qué porcentaje de países africanos formaban parte de las Naciones Unidas. Quienes giraron un número alto dieron estimaciones mucho mayores que quienes giraron un número bajo, aunque ese número no tuviera relación alguna con la pregunta. Uno de los usos más comunes del sesgo de anclaje se ve en las estrategias de precios. Por ejemplo, una chaqueta puede aparecer rebajada de $200 a $79. Parece una ganga, hasta que te das cuenta de que probablemente nunca pensaron venderla por $200. Ese precio inflado estaba allí solo para que el precio final se viera irresistible. Los agentes inmobiliarios también lo usan. Un inmueble se publica a un precio altísimo para que cualquier contraoferta parezca razonable, aunque el comprador termine pagando más de lo que pagaría si el ancla inicial fuera más baja. En negociaciones de salario, una empresa puede ofrecerte una cifra baja al principio, y cuando la suben un poco, sientes que has ganado algo, cuando en realidad sigues recibiendo menos de lo justo. Este sesgo también se utiliza en demandas legales, en política y en interacciones sociales. Un abogado puede pedir una suma enorme para que el acuerdo final aún parezca elevado. En debates políticos, la primera estadística lanzada puede moldear toda la discusión, incluso si no es precisa. En lo personal, el sesgo de anclaje puede afectar cómo te percibes a ti mismo. Si desde pequeño te repiten que no eres suficiente, esa idea puede quedarse anclada en tu subconsciente. Y al revés, alguien que exagera sus logros al inicio de una relación o trabajo puede parecer más exitoso de lo que realmente es. ¿Cómo? ¿Protegerse? Cuestiona conscientemente el primer dato que te dan. ¿Es real o es un ancla fabricada? Haz tu propia investigación. Si estás negociando algo, trata de ser tú quien diga el primer número, así tú pones la referencia. Romper con el sesgo de anclaje te devuelve el control. Dejas de aceptar cifras o ideas sin cuestionarlas y empiezas a tomar decisiones más racionales, fundamentadas en la realidad, no en manipulaciones. Falsa escasez. La falsa escasez es una táctica de manipulación que crea la ilusión de que un producto, una oportunidad o un recurso es muy limitado, con el objetivo de presionar a las personas a tomar decisiones apresuradas. Este método se aprovecha del miedo a quedarse afuera, también conocido como FOMO, Fear of Missing Out, y activa impulsos emocionales más que racionales. Cuando creemos que algo es escaso, automáticamente lo valoramos más, incluso si esa escasez es completamente falsa. Esto ocurre porque activa nuestro instinto de supervivencia. En tiempos antiguos, si había poca comida, había que actuar rápido. Ese reflejo aún vive en nuestro cerebro y los vendedores lo saben. Por eso, vemos cosas como solo quedan 2 en stock o oferta válida por 24 horas en tiendas en línea, aunque haya stock de sobra y el descuento vuelva al día siguiente. Sitios de vuelos y hoteles también usan frases como última habitación a este precio para que reserves sin pensarlo demasiado, aunque después haya opciones similares. Las marcas de lujo también aplican esta táctica. No producen más unidades no porque no puedan, sino porque la escasez vende. Si algo parece exclusivo,
Las personas están dispuestas a pagar mucho más por tenerlo. Algunas empresas incluso hacen listas de espera o membresías solo por invitación, para crear esa sensación de privilegio. En el trabajo, un empleador manipulador podría decir: tenemos muchos candidatos interesados, necesitamos una respuesta ya, para que aceptes un sueldo más bajo por miedo a perder la oportunidad. En relaciones, alguien puede dar a entender que tiene muchas opciones y poco tiempo, para que sientas que debes amarrarlo antes de que se vaya. La efectividad de esta técnica está en la ansiedad que genera. En vez de preguntarte si de verdad lo necesitas o si en realidad es tan único, simplemente actúas por miedo a lamentarlo después. Y eso puede tener consecuencias. Aceptar condiciones laborales terribles creyendo que es tu única opción. Tolerar conductas tóxicas porque piensas que no encontrarás a nadie más, o gastar dinero que no tienes en cosas que luego ves que estaban siempre disponibles. ¿Cómo protegerte? Haz una pausa. Pregúntate: ¿esto es realmente escaso o solo lo parece? Si alguien te está apurando a decidir, eso ya es una señal de alerta. Las buenas oportunidades permiten tiempo para pensarlas. Evita decidir por impulso. Si te dicen que algo está por acabarse, espera, revisa después si el producto sigue ahí. Si una oferta laboral parece urgente, pregúntate a quién le beneficia que tomes la decisión sin pensar. Y si alguien en tu vida te hace sentir que tienes que correr para no perderlo, reconoce que eso es una forma de control emocional. La falsa escasez solo funciona si tú lo crees. Cuando decides desde la lógica y no desde el miedo, dejas de caer en estas trampas. Las oportunidades reales no necesitan engaños. Hablan por sí solas. Manipulación mediante el enmarcado framing manipulation. La manipulación mediante el enmarcado ocurre cuando una misma situación se presenta de forma diferente para generar distintas reacciones. Imagina a un político que dice que una nueva política protegerá empleos en lugar de restringir el comercio internacional. Ambas frases describen la misma medida, pero despiertan emociones completamente distintas. En marketing, un producto etiquetado como 95% libre de grasa suena mucho más atractivo que uno que dice contiene 5% de grasa, aunque signifiquen exactamente lo mismo. Nuestro cerebro está programado para reaccionar emocionalmente ante las palabras, y pequeños cambios en la forma de presentar algo pueden moldear nuestra percepción y nuestras decisiones. Este tipo de manipulación es común en ventas y publicidad. Un concesionario no vende autos usados, sino certificados de segunda mano, lo cual suena más confiable. Empresas de alimentos colocan etiquetas como natural u orgánico, aunque esos términos muchas veces no tengan regulación legal, simplemente porque suenan positivos. En lo financiero, una tienda no dice gastas $70, sino ahorras $30, enfocándose en la ganancia y no en la pérdida. En los medios y la política, el enmarcado puede cambiar completamente cómo se percibe un evento. Una protesta puede ser retratada como un movimiento por la justicia o como un disturbio violento, dependiendo de quién lo cuente. Un aumento de impuestos puede ser presentado como una inversión en el futuro, en lugar de un mayor costo para los ciudadanos. También se usa en relaciones personales. Una pareja tóxica no dice «te extraño», sino «nunca pasas tiempo conmigo», haciendo que el problema parezca negligencia en vez de afecto. Un jefe controlador no admite que exige horas extra no pagadas. Dice que necesita empleados comprometidos que pongan a la empresa primero. La cara más oscura de esta táctica es que puede justificar comportamientos inmorales. Gobiernos usan términos como daño colateral en vez de muertes de civiles. Empresas llaman a despidos reestructuración estratégica y personas abusivas dicen «soy duro contigo porque me importas», disfrazando crueldad como cuidado.
Para defenderte de la manipulación mediante el enmarcado, activa tu pensamiento crítico. Cuando algo te provoca una reacción emocional fuerte, pregúntate, ¿estoy viendo toda la historia o solo una parte? ¿Cómo cambiaría la situación si se expresara de otra manera? Compara fuentes y busca otros enfoques antes de tomar decisiones. Comprender cómo funciona el enmarcado te permite recuperar el control sobre tus pensamientos y no dejarte llevar por trucos retóricos disfrazados de verdad. Explotación del prueba social, Social Proof Exploitation. La explotación del prueba social es una técnica de manipulación psicológica en la que las personas son influenciadas a actuar, creer o decidir algo solo porque otros también lo hacen. El prueba social se basa en nuestra tendencia natural a seguir al grupo, especialmente cuando no sabemos qué hacer. Desde tiempos antiguos, seguir al grupo significaba sobrevivir. Si todos corrían en una dirección, era mejor correr también, que quedarse preguntando por qué. Hoy en día, esa reacción instintiva sigue viva. Si vemos una fila larga en un restaurante, pensamos que debe ser bueno. Si un producto tiene miles de reseñas positivas, asumimos que vale la pena. Y si todos en una reunión están de acuerdo con una opinión, sentimos presión para no discrepar. Esta táctica es altamente explotada en ventas y marketing. Empresas llenan sus páginas con testimonios falsos, reseñas exageradas y frases como «más de 1 millón de clientes satisfechos» para crear la ilusión de que todo el mundo ama su producto. Influencers son pagados para promover marcas, haciendo parecer que sus opiniones son auténticas cuando en realidad hay dinero de por medio. Se usan también etiquetas como más vendido, últimas unidades o tendencia ahora para crear urgencia artificial, haciendo que la gente compre por presión del grupo y no por necesidad real. En ambientes de alta presión, como bienes raíces o concesionarias de autos, estas tácticas se intensifican. Un agente puede decirte que ya hubo varias ofertas por esta casa, aunque sea mentira, o que la mayoría compra este auto en el primer test drive, generando el temor de quedarse fuera. En la política y los medios se repite un mismo mensaje en todos lados para crear la ilusión de consenso. Las campañas de propaganda usan repeticiones, figuras públicas y manifestaciones masivas para que la gente crea que todos piensan igual. Así, disentir parece peligroso o socialmente inaceptable. En lo personal, también ocurre. Un amigo o pareja tóxica puede decir todos piensan que estás exagerando, invalidando tus emociones. En el trabajo, prácticas injustas se justifican con frases como «así se hacen las cosas aquí», presionando a la gente a callar. El gran peligro de Bitsuetsudo esta técnica es que anula el pensamiento independiente. Cuando asumimos que algo es correcto solo porque es popular, dejamos de cuestionarlo. Así se esparcen mentiras, estafas y normas sociales dañinas. Para protegerte, practica el escepticismo consciente. Cuando sientas presión por hacer algo solo, porque todos lo hacen, pregúntate, ¿esto es lo correcto o solo lo más común? Busca pruebas reales en lugar de dejarte llevar por la multitud. Recordá que algo sea popular no significa que sea verdadero, ético o útil. Pensar por ti mismo, aunque el resto piense distinto, es un signo de fuerza. La verdadera libertad empieza cuando entiendes que seguir a la mayoría no siempre es la mejor opción.